Ahí está. Muy bien, pues siguiendo con el abordaje de los tejidos excitables, el segundo en mayor contenido de información es el músculo. Y tipos de músculo tenemos distintos. El primero que abordaremos es el esquelético. ¿Ok? Entonces, el contenido a seguir para músculo esquelético es hablar primero sobre qué tipos de músculos tenemos, un poquito de anatomía funcional y recordar algunas de las proteínas que van a participar en la contracción. De aquí entraremos en el mecanismo de cómo es que la actividad eléctrica, porque es excitación, va a generar una respuesta en este músculo que es la contracción o la respuesta final. Como el músculo genera una fuerza de contracción y esa fuerza, a final de cuentas, es una propiedad física, pues hablaremos de toda la física que respalda a esa fuerza de contracción. Y por último comentaremos otras funciones. Bien, entonces, como comentamos, el tejido muscular pues va a clasificarse en tres principales tipos, que es el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. Bien, estos tres tipos de músculo van a tener funciones distintas, localizaciones distintas y ciertos mecanismos de contracción distintos. Si bien algunas de estas situaciones pueden ser compartidas, como por ejemplo en el caso del músculo esquelético y el músculo cardíaco, a estos les denominamos músculos estriados. Y eso por la forma que se tienen a la vista en el microscopio electrónico. Se ven como que estas rayitas, ¿ok? Y en el microscopio, como les comento, se ven como estriaciones. En el músculo cardíaco también vamos a ver estas estriaciones, pero en menor medida, además de que la morfología de sus células va a ser un poquito distintas en comparación con el músculo liso, donde realmente no tenemos una distribución uniforme entre estas células musculares y la conexión entre ellas pues es un poco más dispersa. En esta tabla comparativa podemos ver algunas de las principales características que nos interesan en fisiología, tanto morfológicas como funcionales. La finalidad del estudio del músculo es saber cómo es que se va a contraer este a partir de una excitación previa. ¿Ok? Entonces, en el mecanismo de excitación, el músculo esquelético, por ejemplo, necesita forzosamente de la liberación de un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor es la acetilcolina. ¿Ok? Ahora, el músculo cardíaco, si bien el corazón está muy inervado por el sistema nervioso autónomo, ese neurotransmisor que libera el sistema nervioso autónomo no es necesario para que se contraiga el músculo, ya que el corazón tiene su propio sistema de generar actividad eléctrica de forma automática, es decir, tiene propiedades de tipo marcapasos. ¿Ok? Entonces el corazón solito puede latir sin ningún problema. Si nosotros quitamos la inervación extrínseca, el corazón seguirá latiendo en condiciones ideales. Y por último, el músculo liso. Este puede tener distintos mecanismos de excitación. Por ejemplo, algunos sí pueden depender de neurotransmisores, que igual es por el sistema nervioso autónomo, pero también puede tener otro tipo de actividad, como lo puede ser la marcapasos que tiene el corazón. Y tiene aún otros mecanismos más. Pueden depender a lo mejor de el acoplamiento de ciertas sustancias que no sean neurotransmisores, ¿ok? Como algunas incluso hormonas. También puede depender de otros estímulos locales no ligandos como el propio calcio, cambios en el pH, entre muchas otras cosas más. Bien, piensen que en esta tablita vamos desde lo más específico hasta lo menos específico, ¿ok? Es decir, el músculo esquelético necesita mecanismos bien, pero bien establecidos para generar toda su actividad contráctil, mientras que el músculo liso realmente
puede tener muchos otros más. ¿Ok? De aquí la actividad eléctrica, ya lo veremos. El potencial de acción muscular, lo comentamos en la práctica de electrofisiología y estabilidad, que existen distintos tipos de potencial de acción. Bueno, el que presenta o manifiesta el esquelético es un tipo de espiga similar al potencial de acción neuronal. El músculo cardíaco tiene un potencial en mesetas y también potencial en marcapasos, dependiendo de qué tipos de fibras estemos estudiando. Y por último, el músculo liso puede tener distintos tipos de actividad eléctrica. Bien, y de aquí, pues bueno, nos adentraremos en cada uno de las proteínas funcionales en la contractilidad de cada uno de ellos, así como de las funciones de la actividad metabólica. Bien, dicha esta introducción, pues empezaremos a estudiar al músculo esquelético propiamente dicho. ¿Ok? Un músculo, si lo vemos de forma macrosómica, pues va a representar gran parte de nuestro peso corporal. Si nosotros recordamos, eh, gran parte de nuestro peso corporal está representado por agua, hasta un 60% en la vida adulta de un individuo promedio. Y esa agua se localiza principalmente en masa magra, es decir, músculo esquelético. Bien, ahora, pues este músculo esquelético lo encontramos en todos lados, ¿ok? En nuestras extremidades a lo mejor puede ser más evidente porque lo encontramos pues para generar los movimientos de cada uno de estos miembros, superior e inferior, pero también lo encontramos en nuestra región pélvica, la pared abdominal, en la parte del tórax, ¿ok? En el cuello e incluso en la cabeza y la cara para la expresión facial. Entonces, nosotros aquí no estudiamos músculo por músculo, sino que veremos el mecanismo global que comparten todos estos para que generen su actividad contráctil. Bien, entonces si nosotros empezamos a desmenuzar, pongámoslo así, un músculo, en este caso el bíceps, veamos que un músculo, sea cual sea, va a estar conformado por distintos fascículos. ¿Ok? Los fascículos a su vez van a estar envueltos por una vaina de tejido conectivo que se llama perineuro. ¿Ok? Este perineuro hace que se separen estos fascículos. Y si nosotros desmenuzamos aún más este fascículo, vamos a obtener fibras musculares. ¿Ok? Ahora, estas fibras musculares son las células musculares en sí. Bien. Ahora, una propiedad interesante que tiene el músculo esquelético es que sus fibras no están solitas, sino que están acopladas entre ellas, formando como que un tren. Bien, entonces, al estar conformadas como una sola unidad, permiten que cuando una se contraiga, jale de la otra y así con las demás para que funcionen como una sola unidad y no de forma aislada. ¿Ok? Estas fibras musculares, a su vez, van a tener la unidad funcional del músculo que es la miofibrilla. Vean cómo esta miofibrilla es la conexión de varias unidades eh, contráctiles de citoesqueleto, que son los sarcómeros. Entonces, en una fibra muscular vamos a tener varias miofibrillas, ¿ok? Que son las regiones que realmente se contraen. Y una miofibrilla no es otra cosa más que un repetido de sarcómeros. Entonces son varios sarcómeros conectados como en trenecito. Y ahora sí, el sarcómero, que es quien estudiaremos más adelante, tiene varias proteínas estructurales que nos ayudan con la contracción. Bien, entonces piensen que es como que desde lo más macro a lo más micro. Veamos, músculo esquelético. Tiene una fascículo muscular, pero también puede tener otros tipos de tejidos. Obviamente hay inervación, hay circulación, ¿verdad? Y tejido conectivo. Fascículo muscular, a su vez, está conformado por fibras musculares que son las células. Y las células, pues, tienen su componente, ¿qué? Componente estructural, que es el sarcoplasma. Perdón, el componente estructural, que es el sarcómero. ¿Ok? Su membrana celular, que es el sarcolema, ¿ok? Y
otros organelos intracelulares como sus mitocondrias, sus núcleos, etcétera, etcétera. Bien, ahora vean, las miofibrillas que dijimos que conforman a estos sarcómeros, bien, van a estar conformadas por filamentos delgados y filamentos gruesos, y cada uno de esos filamentos a su vez va a tener distintas proteínas. ¿Ok? Entonces, una vez dicho esto, veremos a detalle cada uno de estos niveles. Vamos a iniciar con las fibras musculares. Esas fibras musculares pueden ser de distintos tipos y esta clasificación de fibras musculares va a compartir ciertas propiedades en cuanto a qué situaciones me servirían más. Y tenemos tres tipos. Las tipo 1, que son oxidativas, las tipo 2, ¿ok? Que son oxidativas rápidas, y las tipo 2B, que son glucolíticas o rápidas, ¿ok? Entonces, nuevamente la tipo 1 es lenta, la tipo 2, sea A o B, son rápidas. La diferencia es que la A es oxidativa y la B es glucolítica. Esto de oxidativo glucolítico viene de qué tipo de metabolismo predomina en esta célula. ¿Ok? El metabolismo oxidativo, si nosotros recordamos, tiene que ver con que la célula requiere demasiado oxígeno para, valga la redundancia, oxidar ciertos componentes, esencialmente ácidos grasos, aunque también puede oxidar otros componentes. Mientras que unas que tienen actividad glucolítica, como su nombre lo dice, la glucólisis está incrementada. Acuérdense que la glucólisis también nos va a dar ciertas moléculas de ATP que se utilizan como energía, pero va a ser menor la cantidad que las que produce una oxidativa, mientras que la actividad glucolítica puede ser aerobia o anaerobia, dependiendo del medio de oxígeno que se tenga. El músculo esquelético también puede producir una glucólisis anaerobia, y la vía final de una glucosis anaerobia, ¿ok? Es el lactato, ¿bien? Y el lactato pues puede tener ciertos efectos por ahí en nuestro organismo. Veamos cuáles son las principales diferencias entre estas fibras. Una fibra oxidativa lenta, como su nombre lo dice, va a generar una resistencia a la fatiga. Se contrae lentamente, lentamente. Piensen que es esto, se contrae lentamente, pero no genera tanta fuerza. La ventaja de esta es que va a resistir a la fatiga, ¿ok? Como es oxidativa, necesita de una gran cantidad de actividad oxidativa, es decir, muchas mitocondrias, mucha irrigación, es decir, que le llegue mucha sangre, y mucha mioglobina. La mioglobina es una proteína que nos ayuda a fijar oxígeno en nuestro músculo. Es un análogo a la hemoglobina que se encuentra en sangre y transporta ese oxígeno. ¿Ok? Entonces, esta actividad oxidativa es alta. Ahora, vean que esta no genera tanta fuerza, pero permanece mucho tiempo activa. Por eso es lenta. Mientras que una fibra rápida, piensen que va a ser lo siguiente. Se contrae con gran fuerza, pero empieza a perder actividad. Entonces, es de contracción rápida, con gran intensidad, pero luego se fatiga. Aquí hace referencia a la fatiga, a ese cese de la actividad contráctil en respuesta a ciertos estímulos que no suelen ser la propia actividad eh, contráctil de excitación-contracción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las fibras se pueden fatigar cuando nosotros utilizamos demasiado un músculo. Cuando se utilizan, por ejemplo, cuando ustedes van al gimnasio y hacen demasiado pesas, ¿ok? Y entonces utilizan las fibras de gran potencia, es decir, las que generan gran fuerza, como los bíceps, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar si utilizan esa actividad constante? Se empieza a producir mucho lactato, y el lactato condiciona cambios en la maquinaria contráctil, así como daño celular, y entonces la fibra se va a fatigar inmediatamente. También cambios en electrolitos podrían fatigar la fibra.
entre muchos otros estímulos más. Lo veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, una clasificación intermedia serían las fibras tipo 2A, que son fibras oxidativas rápidas. Es decir, tienen la misma actividad oxidativa que la tipo lenta, pero sí genera una gran fuerza. Piensen que es como que una combinación, es un intermedio. ¿Ok? Entonces, estas fibras, por ejemplo, nos ayudan a mantener cierto grado de fuerza, si no bien una fuerza explosiva. Esta es suficiente para a lo mejor generar cierta actividad que demanda un grado de fuerza. Bien, pero va a aguantar en comparación con esas que es momentánea y pierde. Para poner algunos ejemplos y que quede un poquito más claro, las fibras de tipo oxidativas de tipo 1 o lentas, las utilizamos siempre en músculos que son antigravitatorios, es decir, músculos que nunca queremos que se fatiguen, porque si se llegan a fatigar, comprometen nuestra funcionalidad. Esos músculos antigravitatorios, por ejemplo, son los músculos erectores de la columna, ¿ok? Y los extensores de tanto miembro inferior como de miembro superior. Estos nos ayudan mucho a mantener la postura, ¿ok? Y el equilibrio, tanto cuando estamos en una posición estática, solamente de pie, como cuando estamos en la marcha o la deambulación. Entonces, imagínense qué pasaría si nuestros gastrocnemios, nuestros erectores de la columna, mientras estemos parados, se fatigaran de forma rápida, pues inmediatamente caeríamos y eso evolutivamente pues no es adecuado. ¿Ok? Entonces es el principal ejemplo donde nosotros utilizamos este tipo de músculos para aguantar una gran cantidad de tiempo, ¿ok? Sin que realmente requieran un coste energético tan alto. Bien, caso contrario, cuando utilizamos los músculos de fibras tipo 2B, que son rápidos y glucolíticos cuando necesitamos una actividad de gran potencia. Es decir, cuando nosotros estamos en el gimnasio y de repente queremos levantar la barra, como en el ejemplo, en su momento vas a necesitar una gran cantidad de fuerza. Pero una vez que lo realizas, se empieza a hacer difícil la actividad porque se empiezan a fatigar las fibras. Entonces, es una actividad que es momentánea. Ya veremos más adelante que entre este tipo de fibras se pueden apoyar y por lo tanto mantener un cierto grado de contracción. Ahora, en un mismo músculo, pongamos de ejemplo el mismo gastrocnemio, no solamente van a existir fibras de tipo 1, sino que vamos a tener de todos los tipos. Entonces va a ser más evidente que a lo mejor sí tenga un 70, un 80% de tipo 1, pero en algún momento el gastrocnemio también va a requerir de una gran actividad eh, contráctil a través de fibras tipo 2B. Entonces, piensen que no son músculos que están conformados por una sola, pero sí hay un predominio. Por ejemplo, ¿qué músculos no quisieran ustedes que se fatiguen de forma rápida? Que digan, ah, esos músculos deberían de ser a lo mejor de fibra tipo 1 o de 2A. ¿Alguna idea? Piensen en una actividad que requiera un cierto grado de contracción para, no sé, enfocarse, para mantener una actividad constante. Por ejemplo, los músculos para la respiración, ¿qué pensarían sobre ellos? ¿Qué tipo de fibras creerían que tienen? De tipo uno. Muy bien, de tipo 1, ¿verdad? ¿Qué pasaría si los músculos de la respiración se fatigaran rápido? Se compromete la respiración, ¿verdad? Y no queremos eso. Ahora, imagínense qué tipo de fibras tienen nuestros orbiculares de los ojos para pestañear.
¿Ustedes duran mucho tiempo con los ojos abiertos? ¿Serían de tipo 2A? ¿Ok? Pueden ser de tipo 2A, también con tipo 2B. El chiste es que se fatigan rápido. Por eso ustedes no pueden mantener mucho tiempo los ojos abiertos porque se fatigan nuestras fibras. ¿Ok? Entonces es un predominio de tipo 2B. Las fibras de tipo 2A, entonces es piensen que una mezcla entre ambas funciones y se localizan pues en muchos otros más músculos. ¿Ok? Entonces no olviden que todos los músculos pueden tener de todos, pero van a tener un predominio en algunas de estas. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos ahora con nuestro siguiente nivel, que es hablar de miofibrillas y sarcómeros. ¿Ok? Entonces, como decíamos, el sarcómero es esta región que se extiende desde una línea Z hasta otra línea Z. ¿Ok? Es una estructura conformada por citoesqueleto, específicamente filamentos delgados y filamentos gruesos. Cuando se repiten varios sarcómeros, es decir, varias estructuras de Z a Z, con muchas otras macetas, van a conformar lo que es un miofilamento. ¿Ok? Ahora sí, adentrándonos en este sarcómero, ya tenemos dos límites, línea Z y línea Z. ¿Ok? La región media la vamos a denominar línea M. ¿Ok? Y el aspecto al microscopio electrónico nos va a dar distintas regiones que van a ser las bandas. Entonces vamos a tener una banda A, una banda H y una banda I. Ahorita vamos a hablar de estos. ¿Ok? Ahora, un sarcómero está conformada no solo por proteínas contráctiles, sino también va a estar conformada por proteínas estructurales. Nuestra línea Z principalmente va a estar conformada por proteínas que se llama alfa-actinina. Esta alfa-actinina, piensen que se va a polimerizar para establecer como que esta estructura de andamiaje, ¿ok? Y a partir de ahí van a salir los filamentos delgados que están conformados principalmente por actina. Vamos a tener otras proteínas asociadas ahí, como la proteína C y la proteína M del músculo. Mientras que, vean, en la línea media vamos a tener a van a surgir nuestros filamentos gruesos o de miosina principalmente. ¿Ok? Esos filamentos gruesos van a estar anclados principalmente por otras proteínas como la meromiosina, ¿ok? La titina, entre otras muchas más. Ahora, vean que cada uno de estos filamentos está como que anclados a un soporte, en este caso horizontal, vamos a ponerle así. Si no tuvieran tanto soporte, los filamentos estuvieran dispersos, todos flácidos hacia todos lados. Entonces, este aspecto de estriación que comentábamos en un inicio, justamente se lo dan estas proteínas estructurales. Bueno, pues el medio de sostén para nuestros filamentos gruesos o de miosina va a ser la proteína que se llama titina. Titina. Vean que esta titina surge desde un extremo central en la línea M y se extiende hasta la línea Z en donde tenemos a la alfa-actinina. Vean que tiene como que forma de resortito. Esto va a ser más importante cuando hablemos de relaciones tensión-longitud. ¿Ok? No lo olviden, este aspecto de resorte. Pues esta titina, vean cómo le da el soporte estructural para que aquí se acoplen los filamentos gruesos. Ahí está, vean. Bien, y también otra de sus funciones es que al tener esta cualidad de resortito, si nosotros estiráramos al músculo, ¿ok? Nos permite regresar a un estado basal, siempre y cuando nosotros no sobrepasemos esa capacidad de tracción pasiva, ¿ok? Ahora, ¿quién sostiene a los filamentos delgados? Una proteína que se llama nebulina. Entonces, la nebulina, piensen que es como nuestra guía en donde se van a polimerizar nuestras hélices de actina. ¿Ok? Y esa es pues nuestra proteína estructural base. Existen muchas otras más, pero
Por el momento, esas van a ser las importantes. Bien, ahora, vemos que en este sarcómero no vamos a tener tanto filamentos delgados como filamentos gruesos en todas las regiones que les comentaba. Bueno, pues vamos a hablar primero de cuáles van a ser las diferencias entre una banda A, entre una banda H y entre una banda I. ¿Ok? La banda A es aquella región que se extiende incluyendo solo filamentos gruesos. Es decir, de un extremo a otro extremo a partir de una línea media. Bien. Entonces la banda A solo incluye filamentos gruesos. La banda H, ¿ok? La banda H es una región de filamentos gruesos, pero que no tiene filamentos delgados. ¿Por qué? Porque hay una cierta región donde hay solapamiento en ambos. ¿Ok? Entonces, esta región que no tiene filamento delgado asociado representa una banda H. Y por último, una banda I es una región de filamento delgado que no está asociado a filamento grueso. Ok, vean, ese está asociado a filamento grueso. Esta región que está acá está libre de filamento grueso. Entonces es una región de filamento delgado, pero sin filamento grueso. ¿Sí logran distinguir las regiones que les acabo de comentar? ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, cuando las fibras se contraen, unas se deslizan sobre otras. Eso se llama teoría del deslizamiento de los filamentos. ¿Ok? Entonces, cuando esto sucede, vean cómo se modifica la distancia. Aquí está la banda A, la banda I, la banda H. Bueno, no se ve porque la banda H. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se contrae la fibra hay un acortamiento. ¿Quién se desliza sobre quién? Bueno, pues los filamentos gruesos jalan de los delgados y los aproximan hacia la línea media. De tal forma, si yo les preguntara, ¿qué bandas reducen su tamaño durante una contracción? ¿Ustedes qué responderían? Solamente tenemos tres tipos de bandas. La banda A. Ok, bueno, vamos a checar acá. Esta es la banda A. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando la fibra se contrae, aquí está contraída acá abajo, vemos que la banda A sigue constante, porque esa solamente está conformada por filamentos gruesos. Bien, ¿y qué es lo que comentamos? Durante el acortamiento, los filamentos gruesos jalan de los delgados, por lo tanto, los gruesos de miosina permanecen constantes. Entonces, ¿quiénes son los que se van a cortar? Las bandas H y las bandas I. ¿Ok? Entre mayor sea el grado de solapamiento, las bandas I son las que eventualmente tenderían a desaparecer, porque son las que se localizan ¿dónde? Ya habíamos comentado, en esta región. Entonces piensen que entre más se aproximen, este se va a hacer para acá y este se va a hacer para acá. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la banda M, pero en la banda A, ¿ok? De filamentos gruesos va a permanecer constantes. ¿Ok? Y desaparecen o disminuyen su tamaño la H y la I. ¿Ok? Hasta aquí, ¿todo bien? Sí, está bien. Ok. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los filamentos específicamente. Entonces tenemos filamento grueso, filamento delgado. El filamento delgado está conformado por actina. El filamento delgado está conformado también por tropomiosina y también está conformado por troponina.
La actina le vamos a denominar actina F o actina filamentosa. Bien, y la actina filamentosa no es otra cosa más que la unión entre varias actinas G o actinas globulares. La actina esencialmente es una bolita, una bolita, una bolita, una bolita, una bolita, una bolita, y cuando se van juntando y se van enrollando entre ellas, van a formar la actina F o filamentosa. Bien, la tropomiosina piensen que va a ser como un cinturón que va a envolver, ¿ok? A esta actina filamentosa con la finalidad de bloquear los sitios activos donde se une el filamento grueso. Entonces, la tropomiosina está bloqueando los sitios donde, en teoría, si se une un filamento grueso, va a jalar de él y va a generar contracción. Entonces, está protegiendo para que no se contraiga cuando no quiero. Pero la tropomiosina por sí sola no sabe cuándo quitarse. Va a requerir de otra proteína que le avise, oye, ¿sabes qué? Ya quítate o ya ponte, ¿no? Ya bloquea o ya, no, ya necesitamos contraernos, que es la troponina. La troponina tiene 3 subunidades, que es tecnologías de la información y la comunicación, o una subunidad T, una subunidad I y una subunidad C. La subunidad T, como su nombre lo dice, es para que se una a la tropomiosina. Ok, entonces ya al unirse a tropomiosina, ya tenemos como el regulador le puede decir a esta, bloquea o quítate para que generemos contracción. Después tenemos una subunidad I, que es de inactivación. Y como su nombre lo dice, es la que permanece en estado basal cuando nuestro músculo no se contrae. Y por último, la C es de calcio. Y aquí es el sitio donde el calcio extracelular, intracelular que se libera, se va a unir para que posteriormente se pueda dar la contracción. Por eso se dice que el calcio es de suma importancia para la contracción del músculo. ¿Ok? Entonces, esto representa un filamento delgado. La proteína asociada que tenemos al filamento delgado es la nebulina, que va a funcionar como una guía para que se polimericen y le da sostén a este mismo. ¿Ok? Ahora, vamos con el filamento grueso. El filamento grueso está conformado principalmente por miosina. Y la miosina va a tener 2 principales componentes: las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Las cadenas pesadas piensen que son desde esta parte de la cola hasta la cabeza de la propia miosina. La cola de las cadenas pesadas piensen que se está enrollando como si fueran unas trenzas. ¿Ok? Se enrollan, se enrollan, se enrollan entre ellas. ¿Ok? Para tener un soporte estructural. De aquí va a surgir la cabeza de miosina, que es un aspecto más globular. Esta cabeza de miosina tiene actividad ATPasa, es decir, que hidroliza el ATP. Y esta cabeza de miosina es la que interactúa con el filamento delgado para generar el golpe de poder y el acortamiento posterior de la fibra cuando se contrae. Esa es la cabeza de nuestro filamento grueso. Realmente quien se encarga de generar el movimiento de contracción. Pero también tenemos las cadenas ligeras. Las cadenas ligeras pueden ser de 2 tipos, la tipo 1 y la tipo 2. ¿Ok? La cadena ligera de tipo 1, también llamada esencial, ¿ok? Sirve nada más como un anclaje entre la cabeza pesada y las colas pesadas. Es como que un anclaje y soporte. Mientras que la tipo 2, que también se le denomina cadena reguladora, tiene este nombre ya que es sensible, tiene dominios de fosforilación, se puede fosforilar. ¿Y cómo yo puedo fosforilar? A través de cascadas de señalización. Señalización y segundos mensajeros. ¿Quién utiliza segundos mensajeros?
pues varios neurotransmisores, algunas hormonas, entre muchas otras situaciones. Entonces, si yo fosforilo, por ejemplo, la cadena ligera, lo que podría hacer es modificar la actividad ATPasa de la cabeza y decirle, ¿sabes qué? Hidroliza más rápido, genera más fuerza, genera más movimiento. O le puedo decir, ¿sabes qué? Cálmate, vamos a disminuir nuestro grado de actividad, dependiendo de cuál sea la señal emitida a esta cadena ligera reguladora. ¿Ok? Entonces, esas son las proteínas esenciales en cada uno de estos filamentos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ahora, este sarcómero que estamos viendo acá, que se repite varias veces, no es como que también esté flotando dentro de nuestro sarcoplasma, ¿ok? O nuestro plasma de la célula muscular, sino que va a estar anclada a la membrana celular, ¿ok? Y a otro componente de la matriz extracelular a través de un complejo que se llama complejo glucoproteína distrofina. Bien, entonces vean cómo a partir de la alfa-actinina que tenemos acá en medio, posteriormente tenemos gamma-actinina y tanto la alfa como la gamma-actinina se van a acoplar a otras proteínas, como por ejemplo la desmina. Y esta desmina, a su vez, vean cómo genera varias conexiones extracelulares con el colágeno, por ejemplo, y eso le da el soporte al músculo para que no esté suelto como si nada y que las contracciones sean irregulares hacia cualquier sentido. Bien, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, pues cuando este complejo está alterado, existen varias moléculas que pueden estar involucradas, pero la más importante es la distrofina. Y cuando hay una mutación o alteración en esta proteína, surge algo llamada distrofia muscular de Duchenne. Y en los pacientes que tienen esta patología, ¿ok? Tienen una debilidad que es de carácter congénito asociada a un mal desarrollo del músculo esquelético. ¿Ok? Entonces, como ellos no tienen apoyo, ¿ok? Estructural, pues va a ser muy difícil que las contracciones sean eficaces. Una de las cualidades que tiene el músculo esquelético es que entre más lo actives, es decir, entre más se contraiga y que esas contracciones sean efectivas, el músculo se desarrolla más, porque la actividad contráctil, además de darnos fuerza, nos da algo llamado trofismo. El trofismo es que la masa muscular con todas sus proteínas involucradas se desarrollen mejor. Es por eso que aquellas personas que se dedican al deporte, pues tienen mucho más desarrollados los músculos que personas que no lo hacen de forma rutinaria. Pero además generan como un cierto tipo de plasticidad que favorecen ciertos grados de actividad dependiendo en qué se especialicen. Y varios de estos mecanismos de adaptación surgen a través de una contracción eficaz. Pues, ¿qué sucede con estos pacientes? Que al no tener contracciones eficaces, pues el músculo, el desarrollo del músculo a largo plazo, pues no lo va a hacer de forma que generen unas contracciones eficaces, como por ejemplo para mantener la postura. Entonces son individuos que tienen debilidad generalizada, ¿ok? Y un aspecto a la exploración física es que tienen una región del gastrocnemio muy, muy grande. Tienen unos chamorros muy, pero muy, muy, muy evidentes. El problema es que en esta patología, al no estar conectados bien las fibras musculares, se empieza a infiltrar tejido graso. Entonces, vamos a poner esos chamorrotes, no es porque sean de puro músculo, sino porque hay un infiltrado fibromuscular para rellenar justamente esos espacios que se generan por la separación. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a correlación clínica. Bien, una vez visto todo lo morfológico, vámonos con lo funcional. Es decir, qué aspectos rigen la contracción. ¿Ok? Entonces, como el estímulo adecuado para el músculo esquelético
lo comentamos que es la inervación y la liberación de la acetilcolina, pues tendríamos que ver primero la sinapsis mioneural. ¿Ok? La sinapsis mioneural es un tipo de sinapsis química porque utiliza un mensajero o neurotransmisor que es la acetilcolina. ¿Ok? Y como cualquier sinapsis química, este neurotransmisor se va a alojar en vesículas en la región presináptica. ¿Ok? Entonces, en esta región presináptica, ¿qué es lo que pues vamos a tener? Varias vesículas con el neurotransmisor almacenado. Bien. Y que una vez que llegue un cierto estímulo, pues vamos a generar que se fusionen con la membrana presináptica y se libere ese neurotransmisor. Bueno, pues como nosotros sabemos, las neuronas funcionan con potenciales de acción. Acá vamos a tener varios canales de sodio, voltaje dependientes, los estoy poniendo en moradito, y entonces viene potencial de acción, potencial de acción, potencial de acción, ¿ok? Con canales de sodio. ¿Y qué sucede después? Estos canales de sodio van a alcanzar a un canal de calcio voltaje dependiente, que puede ser el tipo P, el Q o el R, ¿ok? Dependiendo de qué región se considere. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como es voltaje dependiente, si aquí se viene despolarizando la fibra por potenciales de acción dependientes de sodio, se va a abrir. Entonces, si se abre, el calcio entra, favorecido por su gradiente. Y dato clave que necesitan saber en fisiología celular. El calcio dentro de una célula siempre me va a ayudar a tres cosas, al menos a tres cosas. El primero es que el calcio nos ayuda a liberar contenido de vesículas. En este caso es la función que nos interesa. Una vez que entra el calcio, por alguna razón, esas vesículas van a hacer que liberen su contenido. En segundo lugar, el calcio también funciona como ligando para iniciar la actividad contráctil. Ya también comentamos entonces que el calcio es necesario para la contracción, pero en el caso del músculo. Y por último, el calcio también es importante para generar señalización, ya que el calcio también es considerado como un segundo mensajero. ¿Ok? Entonces, pues son como que las funciones que va a tener este calcio. Entra calcio y nos interesa la fusión de liberación vesicular. Existe una cierta interacción de este calcio, principalmente con una proteína que se llama sinaptotacmina, y la sinaptotacmina va a hacer que sense el calcio y estas vesículas que normalmente están así atrapadas, pues ahora se fusione y este contenido que está acá adentro se empiece a liberar. Bien, una vez que tenemos la acetilcolina en nuestra membrana, esta se va a unir a un receptor, que es el receptor nicotínico tipo 1 de acetilcolina. Y de aquí pues va a generar algo llamado potencial de placa motora. Ahora, un potencial de placa motora, ¿qué es? ¿Un potencial de acción o un potencial de tipo electrotónico? ¿Qué recuerdan? De tipo electrotónico. Excelente, es de tipo electrotónico porque lo genera un canal ¿de qué tipo? Si es porque se va a unir la acetilcolina. Ionotrópico. Ok, es un tipo ionotrópico, ese es para los tipos de receptores, pero bueno, es un canal ligando dependiente. Ok, bueno, ahora sí, cuando tenemos el potencial de placa motora, que a final de cuentas es un potencial electrotónico que se puede sumar, esto posteriormente va a generar un potencial de acción, pero los potenciales de acción solamente dependen de sodio, dijimos. Entonces, el músculo esquelético también va a tener canales de sodio acá, canales de sodio, canales de sodio. ¿Ok? Y una vez que entre sodio, después veremos toda la demás actividad. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya vimos cómo es que la acetilcolina, cuando se une a sus receptores, genera potencial de placa motora, que son electrotónicos y por lo tanto se pueden sumar.
y que una vez que alcancen el umbral generan el potencial de acción muscular que depende de canales de sodio, voltaje dependientes, al igual que los de las neuronas, solamente que aquí el que se expresa es el NAP 1.4. Bien, ahora hablemos del receptor nicotínico tipo 1 para la acetilcolina. Esencialmente, la acetilcolina se puede unir a dos tipos de receptores: a los muscarínicos y a los nicotínicos. El muscarínico es un tipo de receptor metabotrópico, es decir, que está acoplado a una proteína G, y el receptor nicotínico, como bien comentaba la compañera, es un tipo de receptor ionotrópico, es decir, un canal iónico ligando dependiente. ¿Ok? Nos enfocaremos en este. Los receptores de tipo nicotínico a su vez son dos tipos, el 1 y el 2. El tipo 1 o muscular es el que se expresa en el músculo esquelético, ¿ok? Y el que genera potencial de placa motora. Mientras que el tipo 2 se encuentra en neuronas. Neuronas principalmente preganglionares de nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces, este es para el sistema nervioso autónomo y lo veremos en esa sesión. ¿Ok? Ahora, suele preguntarse en algunas ocasiones cuál es la conformación de este canal. Bueno, la mayoría de receptores de tipo ionotrópicos están conformados por 5 subunidades. En este caso, este tiene 2 subunidades alfa, tiene una configuración 2 alfa, una beta, una gamma, y dependiendo de cuál sea el momento de la vida, si es adulto o si es en la vida fetal, vamos a tener una subunidad gamma o una subunidad epsilon. ¿Ok? Ahora, ¿en dónde se une la acetilcolina? En nuestros dominios alfa. Es por eso que tenemos dos. Necesitamos de 2 moléculas de acetilcolina para que se pueda abrir este canal. Este canal es un canal de tipo catiónico no selectivo. Es decir, permite la entrada o el paso más bien de cualquier catión. Entonces entra sodio, entra calcio, pero también sale un poco de potasio. Pero como gana el gradiente eléctrico para el sodio y el calcio, aunque salga poquito potasio, esto va a generar una despolarización. ¿Ok? Y esa despolarización va a recibir el nombre de potencial de placa motora, que es un potencial de característica electrotónica. ¿Ok? Ahora sí, veamos este esquema que resume lo comentado. Tenemos acetilcolina que se une a su receptor nicotínico, se abre el canal. ¿Qué sucede? Entra sodio, ¿ok? Genera una leve despolarización que se llama potencial de placa motora. Y ahora, esta despolarización se puede ir sumando, ¿verdad? Ya habíamos comentado. Cuando llega al valor umbral, que lo establece un canal de sodio, voltaje dependiente, ¿qué va a suceder? Se abre y ahora sí entra sodio. Y al generar actividad eléctrica por estos canales de sodio, se genera el potencial de acción muscular. Y ahora sí, este potencial de acción muscular al final va a alcanzar a otro canal de calcio. Y a través de este canal de calcio va a entrar calcio que es necesario para la contracción. Ok, entonces esa es la secuencia básica de cómo una sinapsis va a activar al músculo. Ok, entonces, esto es en cuanto a sinapsis. ¿Alguna duda? ¿O vamos bien? Vamos bien. Ok, bueno, ahora sí, hablaremos esencialmente de lo que se denomina acople, excitación, contracción. ¿A qué se refiere este concepto? A cómo la excitación del músculo, es decir, desde que está el potencial de acción neuronal, va a generar un efecto mecánico o la respuesta que es la contracción. Ok, entonces tenemos potencial de acción, que es excitación, y la excitación después se llama contracción.
Entonces aquí tenemos potencial de acción. Ya vimos cómo se viene a generar el potencial de acción por potenciales de placa motora, y estos potenciales de placa motora los va a generar la unión de acetilcolina con su receptor nicotínico tipo 1, que es la sinapsis mioneural. Bien, ahora vamos a hablar de la contracción. Para que se contraigan las células ya dijimos que necesitamos calcio por alguna razón. ¿Ok? Entonces, este potencial de acción, para que al final me eleve el calcio, veremos los siguientes mecanismos de acople. Primero tendríamos que ver algo que se llama acople dihidropiridinas rianodina. Esos son canales de calcio y va a permitir tanto la entrada a través del dihidropiridinas como la salida del almacén de calcio que tenemos en el retículo sarcoplásmico. Con eso yo ya tengo calcio. Esto es igual a calcio. Ahora, el segundo acople es el acople calcio. ¿Con quién dijimos que se une el calcio? ¿Recuerdan? Con la troponina, sí. Muy bien, con la troponina, C, TNC. Y ahora sí, al tener troponina C, dijimos que le va a decir a la tropomiosina, porque la tropomiosina por sí solita no se puede mandar, le va a decir, ¿sabes qué? Quítate o ponte para que bloquee o no los sitios activos de lactina. Por lo tanto, el efecto global de esto es libera lactina. Y el último acople, tercer acople, es acople actina miosina. A esto también le denominamos golpe de poder o ciclo de enlaces cruzados. Cruce de enlaces. Bien, esta es la dinámica para que lleguemos a la contracción global. Y así lo iremos abordando. Paso 1, paso 2, paso 3. Dicho esos pasos, ahora veamos cómo es la dinámica con este calcio que nosotros necesitamos. Aquí vemos en una secuencia temporal, bien, cómo es que sucede este mecanismo de acople excitación-contracción. Primero tenemos un potencial de acción muscular que es en tipo de espiga, ya comentamos, y que suele durar aproximadamente hasta 4 o 5 milisegundos en comparación con un potencial de acción neuronal que dura de 2, la mitad aproximadamente. ¿Ok? El periodo refractario para esta célula, acuérdense que todos los tejidos excitables comparten refractariedad, suele ser de 3 milisegundos. ¿Ok? Entonces, entre los primeros 3 milisegundos, nosotros no vamos a poder excitar por más que queramos este músculo. Bien. Ahora, vean que inmediatamente después de esto, del potencial de acción, la finalidad es incrementar el calcio, ¿verdad? Ahora, vean cómo empieza el calcio a incrementarse en los próximos 40, 60 milisegundos, teniendo un pico. Una vez que nosotros tenemos ese pico, ok, va a tender a disminuir esta concentración de calcio. Pero vean que no es hasta casi los 80, ok, milisegundos en adelante que se desarrolla la fuerza máxima. Entonces, esta secuencia de primero potencial de acción, después se incrementa el calcio y después se genera la fuerza de tensión de ese músculo, se le llama sacudida muscular. Es decir, que un solo potencial de acción me genera un cierto grado de fuerza de contracción secundario a una elevación del calcio intracelular. ¿Ok? Ahora, vamos a ver entonces cada uno de estos pasos, que es el acople excitación-contracción. Iniciaremos con el acople dihidropirina y redonina. Ok, entonces estos canales básicamente son canales de calcio. El de dihidropiridinas se encuentra en unas invaginaciones que se llaman túbulos T, que no es otra cosa. Regresamos acá para ver un poquito la estructura del músculo. Vean, esta es la fibra muscular. A ver, ocupemos esta imagen. Esa es la fibra muscular, vean. En esa fibra muscular tiene como que ciertas invaginaciones, estas cositas que se ven para acá adentro. Vean, fibra muscular, perdón, membrana de la fibra muscular, invaginaciones de la membrana. A estas invaginaciones, que son las que estamos viendo acá,
se le denominan túbulos T. ¿Ok? Túbulos T, estos que se ven hacia adentro. En la membrana celular, en la parte más apical o en las crestas, tenemos a los receptores nicotínicos, pero en la profundidad tenemos canales de sodio voltaje dependientes y canales de calcio voltaje dependientes. Aquí es donde se genera el potencial de acción en los túbulos T y donde aquí tenemos los de dihidropiridinas. Regresamos ahora hacia la imagen. Piensen que es nuestro túbulo T. Este que viene aquí en azul, desde la membrana, piensen. Estos rojitos que ven acá son los receptores de dihidropiridinas. Y un receptor de dihidropiridina está conformada por 4 canales de tipo calcio, voltaje dependientes de tipo L. ¿Ok? 4 canales voltaje dependientes de calcio tipo L me dan un receptor de dihidropiridinas. Ahora, ¿por qué se llama así? Porque hay ciertos fármacos dihidropiridínicos que se pueden unir a este canal y cerrarlo, bloquearlo. ¿Ok? Ahora vean, está acoplado eléctrica y mecánicamente a el receptor de rianodina, que ven acá, que tiene como que una apertura y el morado. El receptor de rianodina, ¿dónde se localiza? En el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico no es otra cosa más que retículo endoplásmico liso que se especializa en almacenar grandes concentraciones de calcio. Acuérdense que el calcio no lo puedo dejar solito en el citosol, porque si fuera así, o genera contracción, o libera gránulos de vesículas, o genera señalizaciones. Y una de esas señalizaciones incluso puede ser de vías apoptóticas. Entonces yo no quiero calcio libre porque es peligroso. Siempre hay que almacenarlo. ¿Ok? Entonces el calcio que necesita el músculo esquelético para contraerse, hasta el 90% se localiza en el retículo sarcoplásmico, está almacenado. Entonces, es importante el calcio que entra a través del líquido extracelular por los túbulos T, no para la contracción, pero sí para activar al receptor de rianodina. Entonces dijimos que es un acople eléctrico y un acople mecánico. El acople eléctrico, ¿por qué se da? Porque como está entrando calcio y calcio tiene carga positiva, esta breve despolarización va a generar el estímulo eléctrico. Ahora piensen, aquí está el de rianodina, ¿verdad? Rianodina, y todo esto es el de dihidropiridinas con sus 4 subunidades o 4 canales. Piensen que aquí hay otro resortito, y los resortitos hemos comentado que nos ayudan a abrir cosas. Entonces, el acople mecánico se va a hacer cuando se abra el de dihidropiridinas, piensen que va a jalar, porque se está abriendo, y entonces el acople mecánico va a ser con la compuerta del de rianodina, y va a hacer que se abra y se salga ese calcio. ¿Ok? A este proceso de que salga calcio por entrada de calcio se le llama liberación de calcio inducida por calcio. Y si esto lo vemos al microscopio, nos va a dar una imagen de chispazos de calcio. ¿Ok? Ahora, receptor de rianodina se denomina así porque esa molécula es la que tiene afinidad por el canal. En correlación clínica, cuando tengo alguna mutación activadora del receptor de rianodina, es decir, que esté activada la actividad de rianodina, nos va a dar una fisiopatología de la hipertermia maligna. ¿Por qué sucede esta hipertermia maligna? Bueno, siempre se va a tener un antecedente de que se utilizó un anestésico general para dormir a una persona durante un procedimiento o alguna otra situación. Algunos de estos analgésicos lo que van a hacer es que se unen al receptor de rianodina y lo hiperactivan, pero la mayoría de esas veces es porque ya está mutado o ya tiene un defecto este receptor que lo hace más hiperactivo. Pues llegan esos anestésicos y se unen. Entonces, ¿qué va a pasar si se abre nuestro receptor de rianodina y está hiperactivo? ¿Qué se imaginan?
Se va a liberar mucho calcio, ¿verdad? Y si hay mucho calcio, ¿a qué se va a traducir de forma global? A mucha contracción, a una fuerza de contracción muy, pero muy, muy grande. ¿De dónde vendrá el nombre hipertermia maligna? Es decir, mucha temperatura. Bueno, pues cuando ustedes incluso van a hacer ejercicio y terminan una cierta rutina, una cierta actividad, sus músculos quedan calientes porque la actividad contráctil también genera calor por el proceso metabólico que esto implica. Entonces, como aquí todos los músculos están con una contracción bien exagerada, suele incrementar la temperatura, causando hipertermia, y el origen es maligno por justamente todo este mecanismo que está generando. Es una situación que amerita un tratamiento de urgencias, porque si no, se nos puede ir el paciente por la alta temperatura que está manejando. Bien, entonces voy a borrar esta parte. Eso es la correlación clínica. Ahora, hablemos del calcio que se encuentra en nuestro retículo sarcoplásmico. Como dijimos, el calcio no puede estar solito, necesita estar acoplado a algo para que no lo deje generar señalización o otro efecto. Entonces hay que secuestrar al calcio y existen ciertas proteínas que se unen al calcio para que no lo dejen solito. ¿Ok? Alguna de estas, las más importantes, tenemos a la calsecuestrina, a la sarcolumenina, a la calreticulina y al caldesmón. Si se dan cuenta, casi todas inician con cal de calcio. Calsecuestrina porque secuestra calcio. Sarcolumenina es la excepción, pero sarco de que se encuentra en el retículo sarcoplásmico, ¿no? Y tenemos otro, calreticulina y caldesmón. Esas proteínas entonces arrestan el calcio para que no generen vías de señalización que pudieran ser nocivas para la célula. Bien. Como el calcio nuevamente se tiene que tener bien controlado, nosotros en el retículo sarcoplásmico tenemos dos sensores de calcio, que es la juntintina, ¿ok? O juntincina y la triandina. Ahora, estas proteínas son sensores de calcio y ustedes se preguntarán para qué los requerimos. Bueno, pues una vez que se activa el de dihidropiridina, si abre el de rianodina, va a estar saliendo calcio, ¿están de acuerdo? Sale calcio, pero ¿hasta cuándo va a dejar de salir calcio? Bueno, pues estas proteínas, al ser sensores de calcio, le van a decir de rianodina, ¿sabes qué? Ya salió mucho calcio, ya es suficiente, ya ciérrate. Entonces, para eso me sirven estas proteínas. Sensan el calcio para decidir cuándo ya se liberó el suficiente para la actividad en cuestión. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con el acople dihidropiridina-rianodina, que es el primero? ¿Cómo se llaman los sensores de calcio? Es esos que nos aparecen en pantalla. Triandina, aquí nos agrega de una A, y juntina o juntidina, ¿ok? Triandina y juntidina. Y estos son sensores de calcio que le dicen al de rianodina, que libera calcio, hasta cuándo dejar de liberar, cuando ya sea suficiente para la actividad contractil en cuestión, ¿vale? Sí, gracias. Ok, entonces seguimos. Segunda parte del acople excitación-contracción es el acople calcio-troponina C. Como ya comentábamos, la troponina tiene sus tres subunidades, TIC, bien, y que la T se une a la tropomiosina. Vean cómo la tropomiosina entonces está inhibiendo los sitios activos de unión, ¿ok? En la actina, y nuestra subunidad C, que es la de calcio, pues solamente sirve como diana para que se una a este. Ya de por sí están unidas dos moléculas de calcio a la troponina para que se genere la liberación, ¿ok? ¿Qué es lo que va a necesitar? Que se unan otras dos moléculas de calcio, ¿ok? Al unirse va a generar un cambio conformacional, vean, como ahora hay una rotación y el dominio de inactivación se desplaza, dejando ahora libres a estos sitios de unión. ¿Ok? Y una vez que está libre el sitio de unión, pues ya se puede unir la cabeza de miosina. Y con ello generar el tercer paso, que es el golpe de poder. Ahora, en cuanto a nuestra troponina,
También es un dominio de fosforilación. La troponina también se puede fosforilar. ¿Ok? Y la fosforilación, acuérdense que viene por segundos mensajeros, señalización, etcétera, etcétera, que la pueden dar neurotransmisores, hormonas, entre otras muchas otras cosas. Entonces, ¿para qué yo quiero fosforilación de la troponina C? Para modificar la sensibilidad al calcio. Por ejemplo, si yo fosforilo la troponina C, ¿ok? Hago que a lo mejor sea mucho más fácil la unión al calcio y que por lo tanto requiera menores concentraciones de calcio para generar la misma actividad contráctil como si tuviera valores normales. O también puede disminuir la sensibilidad dependiendo de cuál sea la vía de señalización activada. ¿Ok? A eso se refiere sensibilidad de calcio. ¿Qué tanto responde la troponina a concentraciones de calcio del líquido intracelular? La sensibilidad está aumentada cuando valores más pequeños favorecen la liberación y una disminución de la sensibilidad es porque yo necesito mucho más calcio para que se genere la contracción. ¿Ok? Y eso depende de segundos mensajeros. Entonces, si bien estamos viendo mecanismos globales de la compleja excitación-contracción, piensen que distintos músculos pueden generar distintas funciones en respuesta a otros estímulos. Por ejemplo, durante el ejercicio, si bien el músculo se contrae con acetilcolina, ¿ok? Por la inervación en sinapsis neural, la descarga que se da de adrenalina por el sistema nervioso simpático nos ayuda a modificar la sensibilidad al calcio, ¿ok? Nos ayuda a mejorar la respuesta metabólica del músculo, entre otras cosas. Entonces, inicialmente la noradrenalina o la adrenalina no nos ayuda a contraer directamente, solamente nos ayuda a favorecer la contracción, a hacerlo mucho más fácil. Es uno de los ejemplos donde podemos aplicar la sensibilidad. Bien, ahora para terminar tenemos el acople actina-miosina o también llamado ciclo de enlaces cruzados. Y este ciclo, como su nombre lo dice, pues va a tener ciertos sucesos que se van a repetir de forma constante y entonces nosotros los podemos clasificar en ciertos estadios. ¿Ok? Vamos a partir desde que el músculo se encuentra en un estado de relajación, es decir, cuando todavía no se contrae. ¿Ok? Entonces, el músculo está completamente relajado. Y cuando está completamente relajado es porque nosotros tenemos una liberación, o bueno, tenemos más bien un bloqueo de los sitios activos de actina. Entonces, cuando está relajado es porque la actina está bloqueada. ¿Ok? ¿Qué se necesita para desbloquear? El calcio, ¿verdad? Y una vez que ya tenemos ese calcio y siempre esté presente el calcio, se puede dar este ciclo de enlaces cruzados cuantas veces sea necesario. Y todo va a depender ahora de la cabeza que dijimos que tiene actividad ATPasa, es decir, utiliza ATP para desplazarse y traccionar entonces de la actina. Entonces, cuando nosotros ya tenemos libre la actina porque el calcio está aumentado en el citoplasma, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a iniciar con nuestro ciclo, ahora sí. Entonces, inicialmente los enlaces están separados, por lo tanto vamos a aparecer en un estado de unión. En esta unión que tenemos actina y miosina juntos, ¿ok? Y tenemos en un inicio ATP, ¿ok? Cuando tenemos este ATP, pues se va a hidrolizar. Y cuando se hidroliza el ATP, acuérdense que nos da ADP y fosfato inorgánico. Cuando está la hidrólisis, vean que ya se juntó. Ese es un estado de unión, ¿ok? Unión débil. Pero ¿qué sucede una vez que nosotros soltamos tanto el ADP como el fosfato inorgánico? Vamos a quedar en un estado de unión fuerte o de estado de rigidez. Este estado de rigidez solamente es porque está la unión entre la actina y la miosina. ¿Y hasta cuándo se van a separar? Hasta que se vuelva a unir otra molécula de ATP a la cabeza de miosina. Si se une el ATP,
vamos a estar en un estado de baja afinidad, es decir, se separa completamente la actina de la miosina. Quedan separadas, ¿ok? Y entonces, ahora sí, si yo ya tengo el ATP ahí, tengo que hidrolizarlo. Y una vez que se hidroliza, ya se puede unir fácilmente, ¿ok? Entonces, en grandes rasgos, vamos a poner aquí, libre, unidos. Vamos a estar libres cuando se una el ATP, ¿ok? Después del ATP sigue la hidrólisis, vamos a tener ADP y fosfato inorgánico, ¿ok? Aquí ese es nuestro estado de unión débil. Pero una vez que yo quito el ADP y quito el fosfato inorgánico, vamos a quedar en un estado de rigidez o estado de unión fuerte. Y para que nuevamente se pueda liberar y generar este ciclo, ¿qué necesitamos? El ATP. ¿Ok? Ahora, de aquí la aplicación, no tanto de correlación clínica, pero sí de ciertas situaciones que solemos ver incluso en películas, es que los cadáveres en algunas situaciones pues generan movimientos y uno hasta se espanta, ¿no? O sea, ¿qué sucede? ¿Está reviviendo? No. Simplemente es que genera ciertos grados de contracción que llamamos rigor mortis. Y también es que en algunos momentos, pues los muertos, pues de forma muy, a manera de burla, pues reciben como que esto de está tieso, ¿no? Y demás. ¿Por qué? Porque una persona que está muerta ya no tiene actividad metabólica, ya no va a producir ATP. Y si ya no hay ATP, ¿qué pensarían con esa persona? ¿En qué estado va a permanecer su ciclo de enlaces cruzados? ¿Unido? ¿En rigidez? Muy bien, en un estado de unión, pero de unión fuerte o de rigidez. ¿Ok? Y como los muertos ya no van a producir más ATP, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a quedar en estado de rigidez. Obviamente no va a ser para siempre. En algún momento, pues ya los músculos se van a relajar. Y no es tanto relajación, sino que inicia todo el proceso de descomposición y proteólisis. Entonces, los músculos se van a tornar otra vez como flácidos o normales, no tanto porque se llegó el ATP, sino porque se empiezan a desnaturalizar o empieza toda la proteólisis de las proteínas estructurales. Y como ya no hay proteína estructural, pues bueno, vuelve a la normalidad, por así decirlo, ¿no? A un estado de flacidez. ¿Ok? Entonces, de ahí la aplicación de el rigor mortis. ¿Ok? Cuando hay ATP, está el estado liberado, el músculo no hay unión con lactina. Cuando hay hidrólisis, hay una unión débil, pero una vez que soltamos el ADP y el fosfato inorgánico, quedamos en un estado de rigidez. Y nuevamente necesitamos de ATP para que se una así. Entonces, este ciclo, ¿hasta cuándo se va a repetir? Hasta que el calcio disminuya de concentración, porque en un inicio lo que desencadenó todo esto es que el calcio estuviera elevado para que se liberara la actina a través de la tropomiosina y troponina. Bien, entonces, pues vamos a hablar ahora de la relajación. Y eso es lo que comentábamos más o menos. Dependiendo de cuál sea la concentración del líquido intracelular de calcio, pues vamos a tener estado de contracción o de relajación. A partir de cierta concentración, vean que empezamos a desarrollar mayor fuerza, pero llega hasta un límite. No porque yo le quiera liberar más y más y calcio, va a generar una fuerza mayor. Aquí ya llegaremos en un estado basal si es que continuáramos con esta línea. Sin embargo, pues para que llegue la relajación, lo obvio sería pensar que disminuyamos esta concentración de calcio. Entonces, para hablar de la relajación, tendríamos que hablar de cuáles son las formas para que disminuya el calcio. Y son dos. La primera es que se saque el calcio y la otra es que se almacene. El proceso más importante es el almacén de ese calcio. Mecanismos para sacar. Acuérdense que todo esto depende de la parte molecular de ciertas proteínas. Para sacar calcio, pues yo necesito de transporte a través de la membrana.
que es primero la bomba de calcio de la membrana celular que se llama PEMCA o PMCA. Y el otro mecanismo es un intercambiador, el intercambiador NCX o intercambiador sodio-calcio. Acuérdense que ese intercambio sodio-calcio siempre va a depender de un transporte activo primario que es la bomba sodio-potasio, que no aparece aquí, pero siempre van de la mano. Si no hay bomba sodio-potasio, no va a funcionar el secundario, que es este. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace la bomba de calcio? Saca calcio, pero mete protones. Ok, ¿y qué es lo que hace? El intercambiador mete sodio, generado por el gradiente de la bomba sodio-potasio, y saca este calcio. Lo que queremos es sacar calcio. ¿Ok? Si bien esa es una forma importante para disminuir este calcio, el mecanismo principal es el almacén del calcio. Y el almacén de calcio se va a dar a través de una bomba de calcio del retículo sarcoplásmico, que también recibe el nombre de cerca. Acuérdense que cuando nosotros vemos estos nombres, a lo mejor nos espantamos, pero siempre tienen un origen del proceso que va a realizar. PMCA, P es de bomba en inglés, pump, M es de membrana y C es de calcio, la bomba de calcio de la membrana celular. Cerca tiene la misma cuestión. Cerca acá de calcio y cerca de retículo sarcoplásmico. Sarcoplasmic reticulum, ¿no? Entonces, así podemos recordar. Y ese es el principal mecanismo para disminuir el calcio. Lo almacenamos y acuérdense que una vez que lo encontramos dentro del retículo sarcoplásmico, este no tiene que estar libre porque si no, genera muchas otras funciones y no queremos eso. Entonces, para almacenarlo necesitamos acoplar las proteínas. ¿Quiénes dijimos que eran esas? Calsecuestrina, principalmente, calreticulina, caldesmón, ¿ok? Calponina es otra, e incluso la sarcolumenina. Son varias, la más importante, no lo olviden, calsecuestrina. ¿Ok? En algunos otros músculos también se ha reportado que la mitocondria puede participar, en menos del 1%, pero lo puede hacer. La mitocondria también suele almacenar calcio, pero lo va a hacer a través de un canal que se llama MICA, canal de calcio de la mitocondria. ¿Ok? Este MICA va a ser más evidente en los músculos de actividad oxidativa, aquellos que dependen de una gran que tienen una gran densidad de estas mitocondrias. ¿Ok? Siguiente dato es que esta cerca o bomba de calcio del retículo sarcoplásmico también es sensible a fosforilación. Es decir, segundos mensajeros nuevamente pueden desencadenar la sensibilidad, modificar la sensibilidad, perdón, de esta. Y entonces eso lo van a hacer a través de las siguientes estructuras que tenemos acá. Estas proteínas normalmente tienden a inhibir a nuestro retículo sarcoplásmico. ¿Ok? Reciben distintos nombres. Por ejemplo, tenemos a el fosfolambano, al cerolambano y al sacidolambano. ¿Ok? El más común que se suele comentar es el fosfolambano. Estas proteínas que acabamos de mencionar suelen inhibir a la cerca, la suelen bloquear. Es decir, disminuyen la recaptura de calcio en el retículo sarcoplásmico. Bueno, pues cuando llegan segundos mensajeros, lo que suelen hacer es inhibir al fosfolambano. Entonces, ¿qué pasaría si yo inhibo al fosfolambano? ¿Cómo quedaría cerca? ¿Cómo creen? Quedaría activa, ¿verdad? Porque si yo inhibo al que normalmente inhibe, la cerca quedaría más libre, ¿ok? Y al estar más libre, pues esta permite recapturar más calcio. Entonces, efecto global de que yo inhiba por segundos mensajeros al fosfolambano es que la relajación se dé más rápido, porque va a meter el calcio mucho más rápido. Entonces, tiene un efecto positivo en la relajación, aumenta la velocidad de relajación. Pero, ¿qué creen que pase con la siguiente contracción? Aquí piensen que va a almacenar mucho más calcio. ¿Qué creen que pase con la siguiente contracción cuando se libere el calcio?
se va a liberar más calcio, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo va a ser la fuerza de contracción de esas contracciones subsecuentes? Van a ser más rígidas de lo normal. Muy bien, van a ser con mayor fuerza. Entonces, de esos mismos efectos que comentábamos, que algunos neurotransmisores, como durante la actividad de ejercicio por la descarga de noradrenalina, por el simpático, otra de las dianas es justamente esto. Cuando nosotros hacemos ejercicio, como vamos a utilizar músculos de forma muy rápida, lo que yo quiero es sí tener más fuerza, pero además quiero relajarme más rápido, pues para no entorpecer más ese proceso, no enlentecerlo. Entonces, el efecto global de inhibir a estas moléculas que suelen inhibir al cerca es aumenta la velocidad de relajación, pero también va a favorecer la fuerza de contracción. ¿Ok? ¿Sí queda claro el porqué de estas dos respuestas? ¿Tienen aquí hasta aquí alguna duda? ¿O todo bien? Por el momento todo bien. Muy bien. Ya terminamos el acople excitación-contracción. Para concluir, veremos las propiedades biofísicas del músculo, es decir, ya no nos meteremos a lo molecular, sino ahora lo veremos como un todo, es decir, todo va a estar enfocado a la fuerza de contracción, que a términos generales, la fuerza se puede estudiar a través de leyes y propiedades físicas. ¿Ok? Ahora, el músculo, recuerden que también es un tejido excitable. Un tejido excitable, a final de cuentas, al generar actividad eléctrica, también puede generar sumaciones. Entonces, para que yo pueda generar fuerza muscular, la verdad es que intervienen varios procesos, desde que esté bien toda la maquinaria contráctil a nivel molecular, hasta que yo pueda tener los distintos tipos de fibras musculares que ya hemos comentado. Acuérdense que unas son de gran fuerza, otras son de menor fuerza, pero de mayor resistencia, etcétera, etcétera, pues son varios factores. En este caso, para generar fuerza muscular, pensemos que necesitamos tipos de fibras musculares que comparten propiedades moleculares distintas porque tienen unas más mitocondrias, más enzimas glucolíticas, tienen mayor sensibilidad al calcio, mayor sensibilidad a la fosforilación, etcétera, etcétera. Pero también nos interesa cómo es que se puede sumar la fuerza muscular y la sumación es tanto espacial como temporal. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle aquí sumación de fuerza. Es decir, que varias fibras a su vez puedan aportar. Y para que eso suceda, pensemos que la sumación espacial es que primero se activen unas fibras y posteriormente se activen otras. ¿Ok? Bueno, pues pensemos que nosotros vamos a realizar la siguiente actividad. ¿Ok? Ustedes son abanderados en la escolta de su escuela, van cargando la bandera, son el abanderado. ¿Ok? Entonces, ustedes van a estar durante toda la ceremonia, en un inicio marchando, pero posteriormente van a estar en una posición estática, firmes, y van a estar soportando el peso de la bandera. Bien, en un inicio a lo mejor cuando están marchando requieren de una actividad de gran fuerza, ¿ok? Para poder generar esa demanda, o perdón, para poder compensar esa demanda. Pero una vez que estamos en una postura durante mucho tiempo, requerimos también de soportar esa postura con el uso de otras fibras, ¿ok? Entonces, en ese momento, no solamente utilizamos un tipo de fibra, sino que utilizamos varios. La sumación espacial se rige por el principio del tamaño. Principio del tamaño. Es decir, primero se activan las unidades motoras pequeñas y después se activan las unidades motoras grandes. ¿Ok? Por lo general, las unidades motoras pequeñas van a contener fibras de tipo glucolíticas, es decir, rápidas.
Entonces, estas que se activan rápido y generan gran fuerza en un inicio y después se fatigan, van a hacer que se inicie adecuadamente esa actividad o ese movimiento. Pero también desde un inicio, inicia gradualmente la activación de las fibras lentas resistentes a fatiga. Entonces, el principio del tamaño me dice que primero se activan las pequeñas, que activan fibras de rápidas y de gran fuerza, y una vez que estas se fatigan, ya están activadas y van a mantener esa actividad. ¿Quiénes? Las fibras grandes que suelen inervar varias, ¿qué? Varias fibras de tipo oxidativo, y entonces así se va a mantener la actividad y entre ellas se apoyan. Si otra vez yo quiero incrementar la fuerza, por alguna razón así de, nuevamente inicia el toque a la bandera, etcétera, etcétera, y regresamos la bandera a su lugar, otra vez voy a tener que marchar. Entonces, de pasar de un estado de postura basal, ahora voy a echar a andar otra vez fibras de gran fuerza, fibras rápidas para iniciar la actividad, y así se van alternando bajo el principio del tamaño. Y es un tipo de sumación espacial porque la inervación viene desde distintos orígenes, ¿vale? Esa es una forma de generar fuerza muscular. La otra forma de sumación es la sumación temporal, es decir, que dependa más de la frecuencia de excitación o generación de potenciales de acción. Ya veíamos que un potencial de acción, piensen que es este, en espiga, me va a generar por cierto grado de fuerza muscular. Pensemos que es esto. En rojo es la fuerza, en azul es el potencial de acción. Un potencial de acción me genera esta contracción con este grado de fuerza. Aquí lo podemos ver, una contracción aislada, pam, y se relaja, pam, y se relaja. Cuando vean que la tensión baja es porque se está relajando la fibra. Entonces, aquí me relajé. Eso es lo que sucede normalmente si yo estimulo una sola vez. Pero, ¿qué pasa si yo incremento la frecuencia de disparo? Y aquí en vez de ser una separación de 5 Hz, ahora sea de 10. Entonces, vean, cuando yo estoy sumando la actividad, piensen que, ok, va, fuerza de contracción como que de lo normal, pero ya no me dio tiempo tanto de relajarme. Entonces, al calcio no le dio tiempo de almacenarse y viene ahora un segundo potencial de acción y se vuelve a liberar más calcio. Y vean ahora cómo tenemos más fuerza. Y antes de que otra vez me esté relajando por completo, llega otro potencial de acción, se libera más calcio. Y así llega. A este principio de ir escalando se le llama fenómeno de Trepe o principio de la escalera. Es decir, que con cierta frecuencia de disparo, las contracciones, las fuerzas de contracción se van a ir sumando una tras otra. Y vean qué pasa si nosotros seguimos incrementando la frecuencia de disparo y ahora no le permitimos al músculo relajarse. Apenas, vean, sube de forma momentánea, ¡pam! Y tenemos pequeñas relajaciones y con esto podemos mantener sí la fuerza, pero hasta que dejemos de estimular, eventualmente va a cesar esta actividad. Bien, a eso se le llama tetania incompleta o tetania sin fusionar. Cuando todavía tengo cierto grado de respuesta, ¿ok? Porque se almacena el calcio. Pero vean qué sucede una vez que tengo una tetania completa o tetania fusionada. La frecuencia de disparo está bien exagerada, es decir, a cada rato hay potencial de acción, y vean cómo la fuerza se va a mantener siempre, 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 siempre. ¿Ok? No le doy periodos de relajación y llega un momento donde, ¡pum!, se fatiga de repente. ¿Por qué viene esta fatiga? Por varias situaciones. La primera es que yo al liberar tanto calcio, ¿ok? Se generan varios entrecruzamientos, ¿ok? Y esos varios entrecruzamientos, mis filamentos no son infinitos. Pensemos que esta es una línea Z y de aquí salen los filamentos delgados. Filamento delgado, filamento delgado, ¿ok? Y ahora voy a poner el filamento grueso con las cabezas de miosina. De aquí sale el filamento grueso, filamento grueso con sus cabezas, ahí está el filamento grueso. ¿Ok? Piensen que aquí
ya no tiene hasta dónde jalar más a la actina y ya chocó, o sea, ya casi están línea Z, chocando la cabeza más distal de miocino. Pues ya no hay cómo generar más ciclo de enlaces cruzados por más calcio que yo le meto. ¿Ok? Y la otra cosa es que esta actividad empieza a acumular lactato, ya decíamos. Y el lactato es un potencial eh, fatigador, pongámoslo así, ya que va a desnaturalizar ciertas proteínas. Acuérdense que cuando hay lactato, por lo general el pH se vuelve ácido en la célula. Y el pH junto con la temperatura suelen desnaturalizar proteínas, entre ellas las estructurales que acabamos de comentar. Ok, entonces es en la tetania completa un grado de contracción sumamente exacerbado, continuo en forma de meseta, pero que posteriormente va a llegar a un grado de fatiga. ¿Ok? Ahora, esta fatiga no se está dando porque se está almacenando el calcio, sino porque ya no tengo de dónde sacar más enlaces cruzados y ya no tengo de dónde estar sacando más calcio e incrementando la sensibilidad. Y está todo saturado. Todo saturado. ¿Ok? Y ojo, no hay que confundir tetania con tétanos. Tetania es este mecanismo fisiológico y el tétanos, pues, es esa entidad clínica resultante por la toxina tetánica, que también nos va a dar contracciones bien mantenidas, es decir, contracciones de tipo espásticas, perdón, parálisis espástica, pero que se debe a una hiperactivación. Y esa hiperactivación se va a dar gracias a que la toxina tetánica se encarga de inhibir la regulación de liberación de acetilcolina. Entonces la acetilcolina siempre se va a liberar y siempre que haya acetilcolina se viene toda la cascada contráctil que ya hemos comentado hasta este momento. ¿Tienen alguna duda con esta actividad contráctil en sumación temporal? Entonces, seguimos. Bien, vamos ahora a hablar de las cargas. Cuando escuchen el término carga, asegúrense de que tiene dos distintos enfoques. Las cargas a nivel de músculo preparación, ¿ok? Que es para ver estas propiedades biofísicas. Y en fisiología cardiovascular, las cargas tienen que ver más con aguantar volúmenes o presiones arteriales, por ejemplo. Carga siempre es lo que tiene que soportar nuestro músculo. En este caso, en las preparaciones de músculo, vamos a denominar carga a el peso impuesto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a las cargas, nuestras contracciones pueden ser de tipo isotónicos y también de tipo isométricas. Isotónicas es cuando mantenemos un cierto grado de fuerza muscular. Vean, esto es isotónico. Tónico viene del grado de contracción o tensión. Vean, isotónico es que mantenemos cierto grado de fuerza muscular. Entonces, aquí la fuerza es constante, ¿ok? Pero el músculo se puede acortar. Aquí no estamos viendo la longitud del músculo. El músculo se puede acortar más o menos, pero la fuerza siempre se mantiene. Contracción isotónica, ¿ok? Una contracción isotónica, ¿cuándo la podríamos representar o poner un ejemplo? Cuando, por ejemplo, queremos, a ver, ¿qué se me ocurre? Cuando están jugando con sus amigos, de esos concursos como eh, tipo de fiestas, están a lo mejor con un vaso de agua y está completamente lleno. Ustedes tienen que mantener un cierto grado de fuerza muscular para que no les tiemble la mano, no se fatiguen y no se les caiga el agua de ese vaso que está completamente lleno. ¿Ok? Entonces, ustedes son capaces de regular su fuerza muscular para mantenerla constante, independientemente de que tengamos cambios en nuestra longitud del músculo. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando ustedes quieran mantener una fuerza constante, va a ser contracción isotónica. El otro tipo de contracción es la isométrica.
Borramos esto y veamos. La contracción isométrica, por otro lado, va a generar una misma longitud del músculo. Misma longitud del músculo. La longitud no va a cambiar, solamente va a cambiar el grado de fuerza que se pueda desarrollar. ¿Ok? ¿Cuándo solemos generar contracciones isométricas? Cuando la carga es mayor. Y como la carga es muy, pero muy, muy grande, nosotros pues no podemos generar acortamiento. ¿Ok? Ejemplo de esto, si ahorita ustedes se paran y se acercan a una pared, ¿ok? Y ustedes tratan de empujar una pared, sus músculos del bíceps se van a contraer, pero no van a generar cambio en longitud. Sí están generando fuerza, pero no están generando cambio en longitud, porque la carga es mucho más grande de la capacidad o fuerza contractil máxima que pueda generar ese músculo. ¿Ok? Si la fuerza fuera mayor que la carga, generas acortamiento y entonces la contracción ya no es isométrica. Bien. Y para terminar con esta parte de biofísica, tenemos que hablar de la relación tensión-longitud, ya que la longitud de nuestro sarcómero no siempre va a ser constante porque entre ellos se deslizan. ¿Ok? Entonces, veamos que la longitud estándar óptima de un filamento es de 2 a 2.4 micras, ¿ok? Esa es la longitud óptima, ya que a esa longitud se genera el máximo de fuerza muscular, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos acortándonos, acortándonos, acortándonos? Como les comentaba, llega un momento donde nuestros filamentos quedan totalmente solapados unos con otros y ya no tengo hacia dónde más avanzar. Ya los filamentos gruesos chocaron con las líneas Z y ya no tienen hacia dónde más avanzar. En este momento, pues vean que la fuerza máxima que se puede generar pues es ya mínima porque ya están completamente solapados. Eso es lo que sucede en la tetanía completa, que le decíamos que ya no tenemos hacia dónde ir, por más que queramos, pues no hay. Entonces ahí llega el periodo de fatiga. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos estirando el músculo? Bien, en esta parte también vamos separando los filamentos, poco a poco, va a ser un poco más gradual, pero llega un momento donde yo los separo tanto que ya no puedo generar nada de fuerza. ¿Ok? Y esto transmitido a un aspecto macrosómico en un músculo podría generar un desgarro y un músculo desgarrado pues, ya no va a generar fuerza, ¿ok? Es suficiente pues para realizar una actividad. Ahora, cuando el músculo se contrae y hay deslizamiento de filamentos, a eso se le llama fuerza activa. Y acuérdense que activa porque está realizando hidrólisis de ATP. ¿Quién realiza hidrólisis de ATP? La cabeza de miocina. Pero en esta otra parte también se genera una fuerza pasiva, es decir, sin hidrólisis de ATP. Y recuerden a qué proteína teníamos que surgía de los filamentos gruesos y se acoplaba a nuestras líneas Z en forma de resortitos. La titina. Muy bien, la titina. Entonces, la titina aquí juega un papel muy importante porque en un principio sí puede hacer que se vaya estirando el músculo, se vaya estirando el músculo, se vaya estirando el músculo, y a lo mejor si lo soltamos, si fuera un resorte, puede generar fuerza, regresa a un estado basal. La titina también tiene un efecto protector al evitar que el músculo se desgarre por cualquier estiramiento. Le permite esta laxitud. Pero llega un momento donde pues la titina también no es infinita y por más que nosotros queramos estirar el filamento, se va a separar uno tras otro y pues genera toda la parte clínica de un desgarre. ¿Ok? Entonces, eso es importante de saber. Hay una longitud óptima donde se genera la mayor cantidad de fuerza muscular y si nosotros estiramos un músculo, pues va a ser menor la fuerza. Si ustedes, por ejemplo, tienen a su bíceps así, más o menos, como una palomita, y les ponen, por ejemplo, una mancuerna, va a ser mucho más fácil que ustedes flexionen el brazo
en comparación con que su brazo esté completamente extendido. Pongamos que este es el codo, completamente extendido. Como aquí está más estirado el bíceps, ¿ok? Está más estirado. Entre más estirado esté, acuérdense, menor es la fuerza. Y supongamos que aquí es la longitud óptima. ¿Ok? Entonces aquí va a ser mucho más fácil de generar fuerza y por lo tanto de flexionar el brazo que cuando está completamente estirado. Bien. Ahora, el metabolismo muscular para que se pueda generar toda esta actividad contráctil, pues depende de ATP. Y aquí solamente mencionaremos algunos aspectos relevantes. El ATP para nuestra actividad metabólica contráctil lo utilizamos ¿dónde? Con la miosina. ¿Lo utilizamos dónde? Con la bomba, cerca, y todas las demás. Entonces participa tanto en la contracción como en la relajación. ¿Ok? Si no hay ATP, quedamos en un estado rígido, ya comentábamos, ¿verdad? Y este ATP pues va a surgir a través de nuestra glucólisis, a través de la oxidación, ¿ok? Y aquí hay ciertos intermediarios que favorecen que, que se dé esta facilitación del ATP, que es la creatina. ¿Ok? La creatina con la fosfocreatina, ¿ok? Va a favorecer que también tengamos estas moléculas de, estos, perdón, enlaces de fosfato que son de alta energía. ¿Ok? La creatina, uno de sus metabolitos de desechos es la creatinina, que luego se mide en los estudios de química sanguíneas. ¿Ok? Ahora, la creatina entonces favorece o facilita la actividad metabólica, ya que es como que un intermediario para enlaces de energía. ¿Ok? Ahora, la glucólisis puede ser tanto aerobia como anaerobia. Aerobia como anaerobia. ¿Ok? Pero es una actividad limitada. Cuando se tiene un cierto grado de actividad física, pero no, no empieza a ser compensatorio con la irrigación y la respiración, pues el oxígeno ya no va a ser suficiente y entonces entramos en un estado anaerobio. Y el problema con el estado anaerobio dijimos que empieza a producir lactato. Y el lactato pues hace que el músculo se fatigue, pero además el lactato en las terminaciones nerviosas libres del músculo va a hacer que se activen y esto va a generar dolor. ¿Ok? También puede generar inflamación local al estimular pues la respuesta inflamatoria local. ¿Ok? Ahora, la fibra oxidativa pues va a depender más de todas las enzimas oxidativas que tienen los músculos, ¿no? Con la cadena respiratoria, ¿ok? Y un dador muy importante de ese oxígeno, dijimos que es la mioglobina. Piensen que el oxígeno le va a llegar al músculo a través de la sangre que se transporta por la hemoglobina. Pero el músculo, este oxígeno, una vez que se deja en el músculo, puede estar, pongámoslo así, momentáneamente adaptado a la mioglobina y por lo tanto, esta participa como un acoplador de actividad oxidativa. ¿Ok? La mioglobina no debe que estar en sangre y si la mioglobina está en sangre nos habla de que existiría un cierto daño muscular. ¿Ok? Esta mioglobina pues es una molécula muy grande que se parece a esta hemoglobina, entonces no hay que tenerla en sangre en situaciones normales. Y ya, así es como vamos a tener pues la actividad metabólica, ¿ok? A través de reacciones oxidativas o a través de reacciones glucolíticas, ¿ok? La creatinina, pero la fosfocreatina es también un dador de electrones como lo suele ser el ATP. Estos fosfatos son los que justamente nos ayudan con la actividad energética. Bien, y ahora para terminar, la correlación clínica. ¿Ok? Acá vamos a tener patologías de la sinapsis neural. Vamos a comparar tétanos de botulismo. Primero, el tétanos nos va a dar una contracción exagerada. Aumenta la contracción. A esto le vamos a llamar espasticidad.
espasticidad, parálisis espástica o espasticidad. Es decir, parálisis es de que no se puede mover. ¿Pero por qué la persona no se puede mover? Porque está todo tieso, porque los músculos están todos contraídos. Mientras que el botulismo, ¿ok? Nos va a dar una muy baja actividad contráctil. Es decir, el músculo va a estar relajado y la parálisis se va a denominar parálisis flácida. Es decir, la persona tampoco se va a mover porque es parálisis, pero en este caso va a ser flácida. La persona va a estar aguada. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las etiologías? En el caso de ambas situaciones son los clostridios. Los clostridios son ciertas bacterias, ¿ok? Anaerobias que producen varias toxinas. En el caso del Clostridium tetani produce la toxina tetánica y en el caso del Clostridium botulinum produce las toxinas botulínicas. ¿Qué es lo que hace la toxina botulínica? Vamos a poner primero. Esta es nuestra sinapsis mioneural. ¿Ok? Esta es la placa motora. Ya saben que de acá para acá esto es igual a contracción. Ya no entraremos a detalle. Contracción. ¿Ok? Pues resulta que la toxina botulínica lo que va a hacer es, se une a proteínas que están acá en la vesícula, ¿ok? Que almacenan normalmente la acetilcolina, ¿ok? Entonces lo que va a hacer es que inhibe estas. Y si las inhibe, pues no va a haber liberación de acetilcolina. Y si no hay acetilcolina, ¿creen que va a haber contracción? ¿No? No, No, ¿verdad? Porque no hay estímulo adecuado, que es la acetilcolina. Y como todo eso es una cascada de acontecimientos, si no está el primero, pues no va a haber nada. Entonces la persona pues va a estar flácida. Vean cómo están acá incluso. Les decía que los que se fatigan más fácilmente son los orbiculares para parpadear. Los ojos van a estar completamente cerrados, les van a ganar porque no hay cómo se pueda contraer. Bien, las dianas principales van a ser proteínas que se llaman SNER. Esto ya se comentó en la plática de sinapsis y lo pueden ver en los videos de sinapsis. Bien, pero de esas proteínas SNER puede ser la sintaxina, la SNAP25 y la sinaptobrevina. ¿Ok? Esas proteínas se inhiben y por lo tanto no hay liberación de vesículas y no se contrae el músculo. Esta neurona inhibida se le llama motoneurona alfa, que es la que inerva directamente al músculo. ¿Qué sucede ahora con el tétanos? Vamos a poner ahora acá el morado. No, el morado yo lo sé, pero vamos a utilizar en naranja. Otra neurona que está acá. Esta neurona, a su vez, inerva a la motoneurona alfa. A esta célula le vamos a llamar célula de Renshaw, que es una interneurona inhibitoria. Esta es inhibitoria, esta libera glicina, un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, normalmente la célula de Renshaw inhibe a la motoneurona alfa para modular el movimiento. Y aquí misma situación, tenemos las vesículas, 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 vesículas. Y lo que hace la toxina tetánica es que se va a unir a igual proteínas tipo SNER, pero esta va a ser la sinaptotacmina. Esa proteína sinaptotacmina, acuérdense que es la que se une a calcio y el calcio nos ayuda a liberar vesículas. Ok, por lo tanto, pues tampoco se va a liberar las vesículas. Entonces, ¿a qué creen que se traduzca esto? Si no se libera glicina, ¿cómo va a quedar la motoneurona alfa? Nuevamente, si no tenemos liberación de glicina por toxina tetánica, ¿cómo va a quedar nuestra motoneurona alfa? Acuérdense que glicina es inhibitorio. ¿Cómo va a quedar la motoneurona alfa? Activa, ¿verdad? Y entonces siempre va a estar liberando acetilcolina. Y si siempre va a liberar acetilcolina, ¿cómo va a estar la actividad contractil del músculo?
aumentada, ¿ok? Entonces, por eso es que estos pacientes van a estar tiesos y generan estos tipos característicos de contracciones. Vean cómo se encorvó el paciente porque están hiperactivos, en este caso, músculos extensores. ¿Ok? Aquí hay algunos datos clínicos que pudieran checar. Entonces, ambas toxinas inhiben proteínas SNER, que es para liberación vesicular. La única diferencia es en qué sitio. Las células de Renshaw se encuentran en la médula espinal, ¿ok? Y suelen inhibir, mientras que la botulínica inhibe directamente a la placa neuromuscular en la motoneurona alfa. Bien. La segunda patología que vamos a checar son los síndromes miasténicos. Y aquí vamos a diferenciar entre dos principales patologías, la miastenia gravis y el síndrome de Lambert-Eaton. Ambos casos se caracterizan porque no va a haber actividad contráctil. Miastenia significa debilidad muscular. ¿Ok? Entonces, estos pobremente van a generar fuerza muscular y van a tener debilidad. Ambas son patologías de carácter autoinmune, es decir, tenemos anticuerpos que se dirigen hacia nuestro cuerpo y nos empiezan a atacar. La diferencia es el sitio que van a atacar. La miastenia gravis se caracteriza por producir anticuerpos contra el receptor nicotínico de acetilcolina. Entonces, si nosotros atacamos a estos receptores, por más que quieran, después ya no se van a activar, ¿verdad? Mientras que el síndrome de Lambert-Eaton suele atacar a los canales de calcio, voltajes dependientes, ¿ok? En la membrana presináptica. Acuérdense que el calcio que entra por aquí es importante para que se liberen las vesículas. Canales de tipo P, Q y R. ¿Vale? Ahora, otros datos clínicos que podemos checar acá, pues bueno, esto nuevamente son enfermedades de carácter autoinmune. La correlación clínica es que ambos van a tener fatiga, solo que unos van a tener otros datos extras. Bien, suelen tener asociaciones, por ejemplo, tipos de cáncer para la miastenia grave. El tumor más común es un timoma, mientras que el síndrome de Lambert-Eaton es un cáncer de células pequeñas de el pulmón. ¿Ok? Y aquí, pues bueno, ya el manejo pues va a ser distinto. El chiste es saber las diferencias entre estos dos aplicando la fisiología ya vista. Ahora, ¿cuál es el problema de todas estas patologías de la sinapsis neuromuscular? Que músculos ya dijimos que hay en todos lados y una de las situaciones que puede ser más graves es que yo altere la actividad contráctil de los músculos respiratorios, porque si le doy a los músculos respiratorios prácticamente le daría todo. Bien, y por último la farmacología. Vean que existen ciertas sustancias con distintas dianas en la unidad neuromuscular que pudieran modificar. Por ejemplo, receptores de inhibidores, perdón, del receptor nicotínico. Tenemos a la curarina o el curare, que inhibe directamente a este receptor de forma irreversible y por lo tanto el músculo no se va a contraer para nada. Tenemos la alfa-bungarotoxina, que es una toxina que produce este tipo de serpientes, ¿ok? Que inmediatamente va a inhibir a todos estos receptores nicotínicos y tú ya no te contraes para nada. Nuevamente recalcamos la importancia de que si paramos a los músculos respiratorios, pues podemos caer en paro respiratorio, ¿ok? Y pues morir fácilmente. Y después vienen otros fármacos que se utilizan principalmente en procesos de anestesia generalizada, donde tú además de dormir al paciente, quieres relajar a todos sus músculos porque no quieres que se mueva durante la operación, ¿verdad? Entonces, algunos de estos son el becuronio y el rocuronio, ¿ok? Los curonios. Bien, inhiben directamente acá. Tenemos también a los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Acuérdense, la acetilcolinesterasa lo que va a hacer es degradar la acetilcolina. La acetilcolina la va a degradar a colina y acetato. ¿Ok? La colina se vuelve a utilizar. ¿Por qué es importante degradar la acetilcolina? Porque si no, la acetilcolina estuviera ahí en la placa neuromuscular todo el tiempo y ese músculo no se relajaría para nada. Entonces, esta enzima es importante igual para que se regule la actividad y no esté tieso todo el tiempo. ¿Qué pasa si yo inhibo la acetilcolinesterasa? Pues ya no hay forma de degradar a la acetilcolina y el músculo siempre va a estar activo porque siempre hay actividad de acetilcolina. Entonces, inhibidores de acetilcolinesterasa tenemos algunos componentes que son los
los neuroparalizantes, como lo puede ser el sarín. Esos, por ejemplo, son gases que se utilizan en las guerras, ¿ok? Más allá hacia el oriente y que, pues bueno, suele ser letales porque tenemos en todos lados acetilcolina, pero también puede utilizarse en pesticidas, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando pues se tengan justamente esos productos químicos. Y esos fármacos, ¿ok? Que, por ejemplo, tenemos a la fisostigmina, neostigmina y todos los que terminan en tigma, pues se pueden utilizar en ciertas patologías como la miastenia grave, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay tanto fármacos como sustancias que pueden ser nocivas y que por lo tanto pueden poner en riesgo. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por la sesión de hoy. No sé si tengan alguna duda.